Nuevamente comenzando con nuestras clases de matemática. Sean bienvenidos a aquellos estudiantes que se están incorporando al tercer grado de secundaria. El día de hoy vamos a tratar un tema nuevo, el tema de esta semana, tema que ya muchos lo conocen, que son polígonos. En la vida diaria, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, siempre vamos a ver muchos polígonos, muchas figuras geométricas que tienen diferentes características que se han utilizado para el diseño en la arquitectura, que se han utilizado incluso para muchas cosas que nosotros lo utilizamos en la actualidad. Es por ello que este tema es muy importante y a continuación lo vamos a estudiar. Lo primero que necesitamos nosotros es definir qué es un polígono. Este término viene de la edad griega, donde la palabra poli significa muchos y gonos significa ángulos, es decir, muchos ángulos. Un polígono es aquella figura geométrica que está limitada por una cierta cantidad de rectas, y estas pueden tener y formar diferentes figuras, ¿okay? Es importante cuando tú hables de un polígono tener en cuenta aquellos elementos. Como ustedes pueden estar observando aquí, nosotros tenemos en este caso un polígono de 5 lados que está ubicada en el plano y que vamos a empezar a definir cada uno de los elementos. Lo primero que tenemos que observar es que vamos a encontrar vértices. Cuando nosotros encontramos o hablamos de vértices, debemos darnos cuenta que el vértice viene a ser esto que está aquí, esto que tú estás observando acá. Esto viene a ser el vértice, la intersección de dos rectas. En este caso, como es un pentágono porque tiene 5 lados, voy a encontrar 5 vértices. Es decir, que el número de lados está asociado al número de vértices. En este caso, vamos a encontrar el vértice A, B, C, D y E, como puedes observar en la figura. Luego tenemos los lados, que son rectas, ¿ok? Que van a estar limitadas en este caso por los vértices. Que, por ejemplo, en este caso podemos mencionar que tenemos AB, BC, CD, DE y AE. Estos vendrían a ser los vértices de nuestra figura, perdón, los lados de nuestra figura. Esos serían los lados. Si es que vamos a hablar de las diagonales son aquella recta que une dos vértices no consecutivos. Como te puedes dar cuenta, aquí en este polígono tenemos un ejemplo de diagonal, que es desde el punto o del vértice C al vértice. Esta es una diagonal. También, por ejemplo, podemos encontrar el vértice del punto A al punto C, del punto A al punto D, del punto B al punto N, perdón, al punto E o al punto D. Podemos encontrar una cantidad limitada, en este caso, de polígonos. Y, mejor dicho, de diagonales, que en este caso ya lo estamos mencionando. ¿Qué vendría a ser la diagonal media? La diagonal media es aquella recta, su nombre lo dice, que va a dividir a dos lados, que pueden ser, en este caso, opuestos, en partes iguales. Si tú te das cuenta, por ejemplo, tenemos aquí esta diagonal media, que se llama MN y que está dividiendo, si tú te das cuenta, estos lados en partes iguales. Luego podemos encontrar ángulos que son interiores y ángulos que son exteriores. Los ángulos interiores en este caso sería alfa, beta, teta, delta y gamma. ¿Te das cuenta? Y los ángulos exteriores, su nombre es los que están afuera, que en este caso sería, por ejemplo, X, Y, Z, y por ejemplo aquí también podemos encontrar otros que no lo hemos definido, pero también tienen una cantidad determinada de ángulos exteriores. Todo esto que estamos hablando a continuación pues es un polígono, y este polígono simbólicamente le vamos a llamar el polígono ABCDE, que va a definirse que está en un plano en el espacio,
Por consecuencia podemos encontrar una región interior poligonal, su nombre lo dice que está en el interior del polígono, y una región exterior al polígono, que en este caso estaría en el plano, en el espacio. Hablar de la clasificación de los polígonos, vamos a hablar primero de los polígonos por la región que lo limita. Podemos encontrar un polígono convexo y un polígono no cóncavo. Dice que un polígono convexo es aquel polígono que limita una región convexa. En otras palabras, jovencitos, un polígono viene a ser aquel polígono en el cual, si es que tú trazas una recta, solo debes cortarla en dos puntos. Por ejemplo, ¿te das cuenta? Corto en un punto, corto en otro punto. Si yo quisiera trazar otra recta, por ejemplo, por acá, ¿te das cuenta? Solo corto en dos puntos al polígono. Esa es la característica de un polígono convexo. Y cuando hablamos de un polígono no convexo, pues en este caso se define como aquel polígono que limita una región no convexa. ¿Y cómo puedo yo identificar que es un polígono convexo? Cuando tú traces una recta y puedas tocar en más de dos puntos. Por ejemplo, acá, fíjate. Mira, acá hay uno, acá hay dos, acá hay tres, acá hay 4 puntos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, puedo trazar por acá otra recta. Date cuenta. 1, 2, 3, 4. Estamos cortando en 4 puntos al polígono. Este se llama polígono convexo. ¿Ok? Según sus medidas y sus ángulos y lados, vamos a encontrar 3 características. Y esto es muy importante, jóvenes, que ustedes lo entiendan, porque son una de las características muy importantes para que tú puedas resolver ejercicios. Vamos a definir, por ejemplo, un polígono equiángulo. Hablamos que un polígono es equiángulo cuando todos sus ángulos interiores son iguales. Y si sus ángulos interiores son iguales, por consecuencia sus ángulos exteriores también son iguales. ¿Ok? Entonces, hablamos que un polígono, en este caso, un polígono es equiángulo cuando los ángulos interiores todos son iguales. ¿Entiendes? Todos son iguales. Y como todos son iguales, los ángulos exteriores que se vayan a formar también van a ser iguales. Cuando hablamos de un polígono equilátero, vamos a hablar de un polígono equilátero cuando todos sus lados son iguales, como estás observando en la figura. Este es un polígono equilátero porque todos sus lados son iguales. Y aquí es el término que muchos vas a utilizarlo en los ejercicios. Un polígono regular, que se refiere a un polígono regular, es aquel polígono equiángulo y equilátero a la vez. Es decir, que a la vez es lados iguales y ángulos también son iguales. Ese es un polígono regular. Según la nomenclatura de los polígonos, el menor polígono que podemos encontrar es el triángulo, que de obvias razones va a tener 3 lados, es decir, va a estar formado por 3 rectas. ¿Okay? Luego tenemos el cuadrilátero, que son 4 lados, el pentágono son 5, el hexágono son 6, el heptágono son 7, octágono son 8, eneágono o también llamado nonágono son 9, decágono son 10, endecágono son 11, dodecágono son 12, pentadecágono son 15 y coságono son 20, triacontágono son 30 y pentacontágono son 50. El resto de polígonos se denominan polígono y según la cantidad de lados que tiene. Por ejemplo, uno que no esté acá, el de 13, polígono de 13 lados. ¿Te das cuenta? Es la manera como vamos a definirlo. Te dan algunas fórmulas que tú tienes que aprendértelas de memoria. Una de las primeras características, cuando yo te dije al principio, es que tanto los vértices como los lados estaban asociados. Es decir, igual número de vértices corresponde a igual número de lados, corresponde
por consecuencia igual número de ángulos. ¿Ok? Mira, el número de vértices relaciona o se asocia a igual número de lados y por consecuencia a igual número de ángulos. En la suma de la medida de los ángulos internos, suma de medida de los ángulos internos, ¿cómo yo puedo encontrar la suma de la medida de ángulos internos? Vamos a encontrarlo, vamos a utilizarlo con la siguiente fórmula. La suma de los ángulos internos, que es esta que está aquí, esta es su fórmula, donde te indica 180 por n menos 2. 180 por n menos 2, donde n, recuerda, n, que está aquí, n es la cantidad de lados que tiene el polígono. ¿Ok? Si es un cuadrado, ¿cuántos lados? 4, y tú colocarás acá 4 y lo restarás con 2 y multiplicarás por 180 y podrás encontrar la cantidad en este caso, de ángulos, de la suma de los ángulos internos de un polígono. Si yo quiero encontrar la suma de las medidas de los ángulos externos, sea cual sea el polígono, la suma de los ángulos externos siempre te va a dar 360, sea cual sea. Si yo quiero encontrar el número total de diagonales que se presentan en un polígono, esta es la fórmula. El número total de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2, donde vuelvo a repetirte, n viene a ser la cantidad de lados que tiene el polígono. Pero ¿qué sucede? Yo no quiero encontrar pues todos, quiero encontrar solo el número de diagonales trazadas desde un vértice, desde vértices consecutivos. Esta es tu fórmula. ¿Okay? Acá vendrá a indicarte cuántos vértices estamos hablando y n es el número de lados. ¿Okay? ¿Ves cuántos vértices consecutivos estamos trabajando? Y n corresponde al número de lados. Otro valor muy importante es hablar de la medida de un ángulo interno. Para yo encontrar la medida de un ángulo interno es 180 por n menos 2 sobre n. ¿Okay? Si yo quiero encontrar la medida de un solo ángulo externo, 360 sobre el número de lados. Si quiero encontrar la medida de un ángulo central, también es parecida a la fórmula, 360 sobre el número de lados. Siguientes ejercicios. Por ejemplo, el primer problema te explico, dice, si la suma de los ángulos internos de un polígono es 2880, calcula el número total de diagonales. Mira, está dando, en este caso, la suma y te pide calcular el número total de diagonales. Si utilizamos las dos fórmulas, tú te vas a dar cuenta que necesito para hallar el número de diagonales el número de lados. Y aquí no te está dando pues el número de lados, pero te está dando este valor muy importante. Entonces, como me están dando como dato el ángulo, la suma de los ángulos internos, acá está, bueno, y coloco la fórmula, 180 por n menos 2. ¿Para qué? Para que pueda despejar n. ¿Ok? 180 está multiplicando, pasa a dividir, y este menos 2 está restando, pasa a sumar. Por consecuencia, tu respuesta es 18. Como n es 18, ahora sí ya puedo reemplazar en la fórmula el número total de diagonales, que te indica n por n menos 3 sobre 2. Y como n salió 18, 18 por 18 menos 3 sobre 2, y eso me sale que en este caso el polígono tiene 135 lados. Segundo problema. En un polígono el número de diagonales es igual al triple del número de lados. El número de diagonales, el número total de diagonales es igual al triple del número de lados. Y el número de lados que vendría a ser n. Entonces la planteamos, pues acá está. Esta es la fórmula del número de diagonales, n por n menos 3 sobre 2. Y como te dice que es igual al triple, ahí está, del número de lados, y que sabes muy bien que lados es n, lo reemplazas de esta forma. Ecuación sencilla, expresión sencilla, el 2 está en este caso multiplicando, pasa a dividir, el n está dividiendo, el 2 pasa a multiplicar, n está multiplicando, pasa a dividir, el 3 está restando, pasa a sumar, y al final n va a salir de ¿cuánto? 9, que en este caso se llama un nonágono o eniágono.
Problema número 3. Calcula el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en un polígono regular si la medida de un ángulo externo es 3, es igual a 18 grados. Te está dando que la medida de un ángulo externo es 18 grados. Con eso yo puedo encontrar n. ¿Te das cuenta? Esta es la fórmula para hallar el número de la suma de un ángulo, mejor dicho, la medida de un ángulo externo. 360 sobre n. Como ya me está dando que eso vale 18, simplemente lo reemplazo, ¿no? N que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir y n te sale 20. Como te está diciendo desde un solo vértice, tienes que aplicar esta fórmula que te indica que n, el número diagonal de un solo vértice es n menos 3, ¿ok? Y como n ya lo encontré, que es 20, 20 menos 3, 17. Y esa sería tu respuesta. Muy bien. En el 4 te está indicando, calcula la suma de los ángulos internos de un polígono que tiene 54 diagonales. Número total de diagonales, aplicamos su fórmula. Aquí está, ¿te das cuenta? Número total de diagonales. Dice que el número de diagonales son 54. Entonces reemplazamos acá pues 54, como estás viendo aquí. Este está, en este caso, dividiendo, pasa a multiplicar. Y n por n, n cuadrado. N por menos 3, menos 3n. Y 2 por 54 era 108, que está sumando, pasa a restar igual a 0. ¿De acuerdo? Esta es una expresión que podemos resolverla mediante el aspa simple. N, números que multiplicados o sumados y restados te den 108 y que en este caso te den el valor de 3 menos 3n. 12 por 9 te da 108 negativo a 12, positivo a 9. Multiplicamos en x y en esta condición n vale 12 y n vale menos 9. Por obvias razones, como no puedes utilizar los valores negativos, utilizas el positivo, que es 12. Eso lo reemplaza aquí porque te está indicando la suma de los ángulos internos y la fórmula es 180 por n menos 2. Y como n ya me salió 12, 12 menos 2, y en este caso sería 10 por 180, 1800. Y esa vendría a ser tu respuesta. Listo. El problema número 5, tú lo vas a hacer, ¿ok? Es un reto para ti. Te voy a explicar qué es lo que vas a hacer. Calcula el valor de x, te dice, mira x. Si A, B, C, D, E y F, y A, P, Q y F son polígonos regulares. Recuerda, cuando hablamos de polígonos regulares, se sobreentiende que todos, escucha bien, todos los valores, todos los ángulos, todo lo que viene a corresponder a la figura son iguales. Es decir, los lados son iguales y los ángulos internos también son iguales. Y mira, el dato que te está indicando es que, por ejemplo, en este triangulito, estás formando que estos dos ángulos son iguales. Entonces, es un triángulo isósceles. Y si tú te das cuenta, aquí estamos formando un ángulo, o mejor dicho, un cuadrado de ángulos iguales, 90, 90, 90 y 90. Y con eso puedes ya encontrar muchas respuestas. Lo primero que necesitas en este caso es encontrar ese ángulo interior. Vas a encontrar la medida de los ángulos internos. Y como tú ya sabes que acá vale 90, acá este cuadradito vale 90 porque es un cuadrado, entonces lo que te salga va a ser todo este valor. Entonces digamos que salga 130, le restas los 90 y ya tienes este pequeño ángulo. Y ya puedes plantear una ecuación sabiendo que la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. Te doy ese dato, ok, ese es tu trabajito para el día de hoy. Observar muy bien este ejercicio y poder resolverlo para que en la próxima clase ya podamos ampliar más el tema, dejando alguna otra actividad para retroalimentar el tema de ángulos. Tengan presente, por favor, jóvenes, siempre la importancia de entrar a la hora que indica el horario establecido para que ustedes puedan trabajar según esa determinada hora y poder hacer sus actividades correspondientes al área de matemática. Que tengan un buen día, jóvenes. Hasta luego.